Ya muchachos, vamos a revisar los ejercicios propuestos. El, el ejercicio propuesto 1, bueno, del documento 1, el segundo ejercicio, dice crear una clase llamada bus, la cual permite registrar a 40 personas que viajen en un bus. El modelo de clase es el siguiente. Entonces ese modelo nos está diciendo que vamos a tener una clase bus que va a tener a un montón de personas adentro. Para cada persona se necesita lo siguiente: el nombre y un descuento, y los comportamientos que van a ser los métodos van a ser el constructor con y sin parámetros, los get y los set. Vamos a partir creando el proyecto. NetBeans, New Project. Le vamos a llamar ejercicio propuesto 01 o 02. Buses. Vamos a cambiar el nombre a main. Voy a agregar la consola. Ahí tenemos el ejercicio básico. Agregué la consola a las librerías y agregué la definición de la consola al main. Entonces nos dicen que tenemos que trabajar con una clase bus y una clase persona. Entonces vamos a partir por la clase persona. Siempre es conveniente partir por las clases de más afuera o las más chicas, porque no, así nos van a ir funcionando al tiro. Si yo hago la clase bus y digo que va a tener un listado de personas, como no voy a tener implementar la clase persona, me va a salir un error hasta que implemente la clase persona. Entonces siempre es mejor partir por las clases de más afuera, por las RAW. Persona, nuevamente fijarse que como es clase, la primera letra es mayúscula. Y dentro de los atributos nos dice que necesitamos un nombre string y un descuento que es boolean. Entonces vamos a tener un string, el nombre, y un boolean que va a ser el descuento. Esos son los atributos que nos piden. El comportamiento va a ser un constructor sin parámetros y uno con parámetros y un get y un set. El NetBeans nos permite hacer los constructores de manera bastante rápida. Nosotros apretamos control y espacio y nos muestra una serie de elementos que puede agregar. Primero, el constructor sin parámetros es el primero, que dice persona con los paréntesis. Por lo tanto, lo único que va a agregar va a ser el constructor y no va a modificar ningún elemento. Y el constructor por parámetros lo sacamos igual, pero ocupamos el segundo, el que es persona, y vienen los parámetros ya definidos. Entonces, automáticamente NetBeans va a generar los constructores por nosotros. El constructor vacío va a ser el que no recibe ningún parámetro, y el segundo va a ser el que recibe los parámetros y los va a asociar a nuestras clases o a nuestros atributos de la clase. Luego nos piden hacer los get y los set. También para hacer los get y los set nosotros podemos ocupar control espacio. Vamos a tener get nombre, get descuento, set descuento, pero la forma más sencilla de hacerlo es usar el menú acá arriba, refactor, y encapsular campos. Refactor y encapsular. Entonces busquen el refactor, no sé cómo se llama en español, ¿qué dice? Reestructurar y encapsular campo. Y acá nos va a aparecer esta ventana que nos muestra nuestros atributos. Entonces lo que uno hace es marcar todo, si quiero los get y los set, y
me aseguro que la visibilidad diga privado. Por defecto dice privado, pero reviso que esté ahí. Y ahí automáticamente me va a crear los get y los set. ¿Los comentarios los borramos? Sí, los comentarios los podemos eliminar. Entonces, si se fijan, NetBeans nos facilita bastante poder crear las clases sencillas. Agregar un atributo, agregamos los atributos, generamos los constructores de forma automática y después con el refactor generamos los get y los set de forma automática. Ahí vamos a tener todos los elementos de la clase persona en este caso. Y ahí estaríamos listos con la clase persona. Vamos a tener el nombre, el descuento, el constructor sin parámetros, constructor con parámetros, los get y los set. Luego nos dice para el bus, vamos a necesitar un integer que va a ser el valor del pasaje y un arreglo de 40 personas que van a ser los clientes. Entonces ahora vamos a crear una clase bus, new Java class, bus. Va a tener como atributos un integer que va a ser el valor del pasaje y va a tener 40 clientes. ¿Clientes le llamamos persona acá o no? Persona. Y ahí hay un error. Que acá hace referencia a persona y acá hace referencia a cliente. Nos tenemos que quedar con uno. Lo vamos a dejar como persona o como cliente, pero los dos lados tienen que quedar con el mismo nombre. Entonces, va a ser un arreglo y va a ser lista de personas o de pasajeros, le vamos a hablar. Y la lista de pasajeros estoy diciendo que es un arreglo de persona. Y persona es la clase que acabamos de realizar. Si nosotros necesitamos cambiarle nombre a las clases, por ejemplo, si yo tengo escrito acá persona, tengo mi clase persona y todos lados ya está lista, y en realidad ya no quiero que se llame persona, quiero decir, por ejemplo, que se llame pasajero, lo que podemos hacer es ir a la misma clase, botón derecho, nuevamente buscamos el refactor, que sería como refactor, y ahí tenemos uno que dice rename. Entonces yo le voy a cambiar, por ejemplo, en vez de persona le voy a poner pasajero. Hacemos refactor y me va a cambiar el nombre a la clase, al constructor, al nombre del archivo y a la lista que tenía. Entonces automáticamente me cambia el nombre en todos lados donde esté siendo utilizada la clase, en este caso persona. Entonces en refactor, reestructurar y rename. Con eso pueden cambiar los nombres. Lo voy a dejar como pasajero. Entonces la lista de pasajeros va a tener un conjunto de pasajeros. Nuevamente nos van a pedir ciertos comportamientos. Primero voy a crear el constructor, control espacio, y le voy a dar el constructor vacío y le voy a dar el constructor, bueno, que el valor del pasaje y la lista de pasajeros. El valor del pasaje se lo voy a dar por parámetro, la lista de pasajeros no. Entonces lo único que voy a crear acá va a ser new pasajero y le tengo que dar un tamaño. Y me dice que es de 40. Entonces, dice para el bus, vamos a registrar el valor, los clientes o los pasajeros, y los comportamientos o los métodos que vamos a tener va a ser un método que se llama agregar pasajero, el cual permite especificar el número de asientos y la persona que ocupará el lugar. Note que no es posible vender un asiento ya ocupado.
Y ver ganancia, retorna la ganancia del bus que se calcula con el valor del pasaje multiplicado por la cantidad de pasajeros. Además se cobra un 10% menos a los pasajeros que tienen descuento. Construye un menú con las siguientes opciones. Primero, el menú va a ser algo de la interfaz y todo lo que tiene que ver con interfaz es el main. Por lo tanto, vamos a ir al main y acá me va a pedir hacer un menú con las siguientes opciones. Entonces, vamos a construir. ¿Puedo poner un poquito la parte del bus? El lista de pasajeros. ¿Qué puso? Lleva un pasajero 40. ¿Sí? Ah, porque son 40. Pues son 40 pasajeros. Vamos a crear el menú. C.print. No sé, un menú. La opción 1 me dice que es establecer valor del pasaje. Establecer valor del pasaje. La opción 2 es agregar pasajero. La opción 3 es ver ganancia. Y la opción 4 es salir. Entonces ahí tenemos las opciones que nos permite el sistema. Como estamos usando la consola, C.println va a mandar un mensaje por pantalla. Voy a definir una variable, integer opción, para poder leer un entero. Y ahí voy a saber qué opción quiere el usuario. Y mientras la opción sea distinto de 4, que es salir, voy a quedarme ejecutando el código. Al final voy a tener que volver a mostrar y volver a salir. Opción I igual. No, distinto de 4. Si la opción es 4, salgo. Por lo tanto, mientras sea distinto de 4, voy a poder estar dentro del menú. Y una vez que salga del while, c.close me permite cerrar toda la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este menú? Si nosotros lo ejecutamos, me va a aparecer eso. Y ahí yo voy a poder ingresar las opciones. Todavía no hace ninguna opción, no hace nada. Entonces yo ingreso cualquier número y me vuelvo a mostrar el menú hasta que apriete el 4 y ahí se sale. ¿Sí? Entonces esa es la mecánica de un menú tradicional. Mostramos las opciones del menú, leo la opción que quiero, mientras la opción sea distinto de la salida, que en este caso el 4, me quedo en el while. Acá hago todo lo que tengo que hacer, las opciones, y al final, antes de cerrar el while, vuelvo a mostrar las opciones nuevamente y vuelvo a leer la opción nueva. Y se devuelve. Si es que ingreso cualquier otro valor, va a volver a entrar, y si ingreso el 4, se va a salir y voy a cerrar la aplicación. Ahí se Entonces, tenemos que implementar eso. Primero, establecer el valor del pasaje. Voy a crear un bus. Voy a poner new bus igual a new bus. Vamos a usar solamente el constructor vacío. Como acá me dicen que tengo que ingresar el valor del pasaje por parámetro, no voy a ocupar el valor del pasaje acá. Y lo vamos a dejar como
0. Por lo tanto, por defecto voy a dejar el valor de pasaje en 0 y la lista de pasajeros siempre es de 40. Eso no tengo nada que modificar. Entonces vamos a crear un bus. Si es que yo creo el bus, automáticamente se va a crear con 40 espacios y con el costo 0. Podría yo definir que por defecto se parta con un valor establecido. Por ejemplo, que el valor del pasaje por defecto sea 10.000. Entonces el constructor vacío crea el pasaje con 10.000 y crea los 40 posiciones. O 0 y las 40 posiciones. Ahí es lo que nosotros necesitemos. Si es que la opción es 1, si la opción es 1, el 1 es establecer cambio de pasaje. Por lo tanto, si es que quiero establecer el cambio de pasaje, tengo que preguntar cuál es el pasaje que quiere. Entonces, bueno, voy a usar el clear, que lo único que hace es borrar la pantalla. Y voy a preguntar, ingrese el valor del pasaje. Luego, leemos el valor del pasaje. Valor del pasaje va a ser igual a c.react_integer. Y ahí tengo el valor del pasaje. Por lo tanto, una vez que tenga el valor del pasaje, tengo que pasárselo al bus. Entonces acá se va a llamar mi bus. No tengo ni los get ni los set creados. Me voy a ir acá. Entonces voy a agregar el get valor pasaje y voy a agregar el set valor pasaje. Recuerden que con control espacio sale el menú y lo pueden agregar directamente. Entonces ahí voy a tener el get valor pasaje y el set valor pasaje. Una vez que tengo, puedo ahora usar el set valor pasaje y le doy el pasaje al bus. Y una vez que lo cambié, puedo mandar un mensaje valor modificado exitosamente. Entonces la opción 1, que es para ingresar el pasaje, vamos a usar el clear, que es optativo, solamente para limpiar la pantalla. Voy a mandar un mensaje por pantalla que me pide que ingrese el valor del pasaje. Voy a leer ese valor, le voy a dejar una variable que se llama valor pasaje, y luego esa variable se la voy a pasar a mi bus. Set valor pasaje y le voy a dar el valor. Y voy a mandar un mensaje en que fue modificado exitosamente. Entonces, si lo probamos, establecer valor pasaje en la opción 1, ingresa el valor del pasaje, 5.500, valor modificado exitosamente. Y ahí debería cobrar 5.500 el bus. Luego la opción 2 nos dice agregar pasajero. Si la opción es igual a 2, esto es agregar pasajero. Cuando yo agrego un pasajero, necesito dos datos. Si tiene su nombre y si tiene o no descuento. Por lo tanto, lo que vamos a crear es pedir esa información primero por pantalla. Ingrese su nombre. Y acá vamos a declarar un string que va a ser el nombre. Recuerden que la consola tiene un error con los strings, con los espacios, que no puedo meter un espacio porque se cae la consola. El nombre va a ser el nombre del pasajero y luego vamos a preguntar si tiene
descuento, tiene descuento. Y con un 1 para que ingrese sí, o un 2, no. Y vamos a leer, tiene descuento. Entonces ahí le puedo preguntar si tiene descuento o no. Que ingrese un 1 si es que tiene descuento y que ingrese un 2 si es que no tiene un descuento. Entonces, ahora que tenemos hecho ya, tenemos esos datos, tenemos que pasárselos al bus. Entonces, cuando yo quiero agregar un pasajero, tengo que especificar el número del asiento y la persona que va a ocupar el lugar. Por lo tanto, tengo que pedirle también el ingrese el número de asiento. Entonces ahí tenemos los tres datos que necesito del usuario. El nombre, si tiene descuento y el número de asiento. Una vez que yo tengo esos datos, tengo que pasárselos al bus. Entonces voy a decir mi bus. Y vamos a tener un método que se llame vender asiento, por ejemplo. Vender asiento. Y voy a recibir los tres datos. Le tengo que mandar el nombre, le tengo que mandar si tiene descuento y le tengo que mandar el número de asiento. Este método no lo tenemos implementado, tenemos que implementarlo en la clase bus. Por lo tanto, vamos a implementar el método vender asiento. ¿Y qué podemos retornar? ¿Qué resultado puede tener la venta del asiento? Puede ser void, puede ser integer, puede ser string, puede ser booleano, puede ser float. ¿Qué cosa tenemos que retornar? ¿Qué pasa si ustedes van a comprar un asiento en un bus? ¿Qué puede pasar? Que haya o que no haya, ¿no? ¿Cierto? Entonces, booleano, true, si es que resultó bien la venta, falso, si es que no resultó la venta. Entonces, lo único que puedo decir es si resultó o no resultó. Porque puede que yo trate de comprar un asiento y esté disponible, lo compro y resulta todo bien. Si es que no, voy a tratar de vender el asiento y puede que esté ocupado y puede que ya no tenga cómo venderlo. Y la otra alternativa, que en vez de mande un booleano, es que mande directamente un string. Y ahí voy a mandar un mensaje, asiento compra exitosa o no. Cualquiera de las dos. Dejémoslo primero con un booleano. Entonces acá voy a recibir el nombre, voy a recibir si tiene descuento y voy a recibir el integer, el número de asiento. Entonces, el vender asiento va a tener esos tres datos. ¿Cómo sé si está desocupado el asiento?
¿En qué atributo puedo revisar si es que tengo ese asiento desocupado o no? Lista pasajero. En la lista de pasajeros, ¿cierto? Entonces, tengo que preguntar, bueno, primero voy a hacer una variable índice que va a ser igual al número de asientos menos 1. ¿Por qué menos 1? ¿Por qué tenemos que restarle 1? ¿En qué valor parten los archivos? O sea, los arreglos. En 0. Y los asientos parten desde el 1. Entonces, si yo quiero un asiento en la posición 1, en realidad tengo que ver en la posición 0 del arreglo. ¿Sí? Entonces, ese valor índice va a ser el número de asientos menos 1. Si quiero el asiento 1, voy a buscar en la posición 0. Si quiero el asiento 40, voy a buscar en la posición 39. Luego, tenemos que preguntar si está disponible ese asiento. Entonces, dis.lista pasajero en la posición índice es igual a nulo. Si es que el elemento es nulo, significa que todavía no hay ningún pasajero ahí, ¿cierto? Que está desocupado. Por lo tanto, si es que está desocupado, puedo vender ese asiento. Como ya sé que está desocupado, lo primero que tengo que hacer para poder ocuparlo es crear un pasajero. Entonces voy a crear un pasajero. Voy a pasajero. Le voy a poner P igual a new pasajero. Y le voy a pasar el nombre y si tiene descuento. Como necesito saber si tiene descuento, viene un 1 o un 0, o un 2, perdón. Voy a crear una variable booleana. Se llama descuento. Y va a ser por defecto falso. Luego, si tiene descuento, es igual a 1. O sea, si es que ingresó un 1 por pantalla, la variable descuento ahora va a ser verdadera. Y acá tengo que pasarle el descuento. Declaro una variable booleano, por defecto es falso. O sea, por defecto no tiene descuento la persona. Si es que tiene descuento es igual a 1, si es que la variable que yo le pasé es igual a 1, va a decir que sí tiene descuento. Si es que era 2 o era cualquier otro número, no va a entrar este if, por lo tanto descuento va a seguir siendo falso. Y ahí voy a crear el pasajero. Una vez que tengo el pasajero creado, tengo que reservarle el asiento. Por lo tanto, ahora lista pasajero en la posición i de x es igual a p, que es el nuevo pasajero que acabo de crear. Y una vez que ya guardé el pasajero, retornamos verdadero. Si es que la lista de pasajeros estaba ocupada, me va a retornar falso. Y acá ya tengo una variable booleana, boolean, resultado, y eso va a ser verdadero o falso, para ver si es que
¿Resultó bien la operación o no? Acá tenemos varias alternativas. Una sería mostrar un mensaje solamente. Por ejemplo, voy a cambiar esto a string primero. String resultado. Vamos a hacer que el bus, en vez de que retorne verdadero o falso, retorne directamente un string. Entonces, si es que está todo bien, voy a mandar el mensaje compra exitosa. Y si es que no está, voy a mandar el mensaje asiento ocupado. Ese mensaje que yo retorne va a ir a parar a esta variable, resultado. Y esa variable la voy a imprimir por pantalla. Voy a guardar. Probemos si resulta eso. Entonces vamos a ver 2, agregar pasajero, nombre Juan, tiene descuento, sí. Ingresa el número de asiento, 1. Compra exitosa. Porque supone que están todos desocupados. Voy a tratar de agregar otro pasajero. Ingresa el nombre, Pedro, tiene descuento, sí. Ingresa el número de asiento, 1. Asiento ocupado. Porque ya está vendido de antes. El return true y el falso en el bus se eliminan. Sí, los cambiamos por string. Entonces, ahí estamos haciendo la opción la más sencilla. Me fue bien, me hace la compra, me fue mal, para afuera. ¿Qué problema tiene esa opción? Que en la práctica funciona. Pero el problema es si es que yo no quiero, por ejemplo, si es que el asiento está ocupado, de nuevo me va a pedir el nombre. Entonces digo, ah, ya, está ocupado. ¿Quiere otro asiento? Sí. ¿Cuál era su nombre? Pedro, no. ¿Tenía descuento? Sí, sí tenía descuento. ¿Qué asiento quiere? El 5. Compra exitosa. Ahí está bien. Entonces, si es que yo voy fallando, o está en pedido, voy a tener que pedir de nuevo el nombre, voy a tener que pedir de nuevo si tiene descuento, y voy a tener que pedir de nuevo un número. Y ese número, hasta ahora, es al azar, porque yo no tengo idea cuáles están ocupados y cuáles no. Entonces, podemos mejorar esto de varias formas. Primero voy a salir con un 4. Primero, voy a cambiar la opción salir al 0. Y voy a agregar una opción 4 que se va a llamar ver disponibilidad. Ver disponibilidad asientos. Ver disponibilidad asientos. Entonces, esa opción, vamos a implementar. Si la opción es igual a 4, lo que voy a hacer es imprimir mi bus. Le voy a llamar get disponibilidad. Entonces voy a implementar un método que lo que necesito es que me muestre los asientos disponibles. Public va a retornar un string, se llama getDisponibilidad. Y lo único que necesito hacer acá es que yo pueda ver los asientos que están desocupados y cuáles no. Yo sé que son 40 posiciones, por lo tanto vamos a hacer un ciclo de 0 hasta el largo del listado de pasajeros. O podría poner directamente ahí 40.
Luego voy a sacar un pasajero y voy a preguntar, bueno, si es que el listado de pasajeros en la posición I es igual a nulo, pregunto si el listado de pasajeros en la posición I, voy a usar el dis, en la posición I es nulo, significa que ese asiento está desocupado. Por lo tanto, lo que voy a ir haciendo es concatenando en un string asientos disponibles voy a tener un string que va a ser asientos disponibles y ahí voy a ir juntando todos los asientos que están disponibles. Entonces concateno un espacio y un corchete y el i. Y al final retornamos asientos disponibles. ¿Qué estamos haciendo acá? Primero el método se llama getDisponibilidad. Entonces me va a decir todos los asientos que tengo disponibles en el bus. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pescar un string que está vacío, que se llama asientos disponibles, y voy a recorrer todo el listado de pasajeros. Para cada una de esas posiciones del arreglo, voy a preguntar si es nulo. Y si es que es nulo, ese número lo voy a guardar en los asientos disponibles. En realidad, tengo que guardar número asiento. Tengo que hacer el proceso al revés ahora. Es igual a i más 1. Porque parte del 0 y en realidad el 0 es el número de asiento 1. Entonces, voy a recorrer, si es que está desocupado, número de asiento va a ser el i más 1 y asiento disponible voy a dejar el número de asiento. Voy a terminar de recorrer todos y al final voy a retornar los asientos disponibles. Y ese string número de asiento. Y ese string lo voy a mostrar acá. Mi bus.getDisponibilidad. Entonces probemos el getDisponibilidad. Ver disponibilidad asiento y ahí me salen es igual al que tienen los de hecho se ven los números que el otro se ven con los para abajo, pero igual es del mismo estilo. Bueno, acá se pierde un numerito por el salto de línea, no se alcanza a ver el valor. Entonces vamos a tener ese y ahí vamos a tener los asientos disponibles. Si es que queremos ordenarlo un poco más, podríamos dejar, por ejemplo, de 10 en 10. Podemos hacer en el mismo listado, por ejemplo, hace los elementos y
Si el i módulo de 10 es igual a 0, agrego un enter. Asientos disponibles más igual. Eso lo único que va a hacer es hacer un salto de línea. Hacer un salto de línea cada 10 asientos. Si es que el i es módulo de 10, el 0, el 9. No, era el enter para el otro lado. El H. Pero parte en el 0. Si el número de asiento módulo de 10 es igual a 0, hace un enter. Entonces eso lo único que está haciendo es como mostrarlo más ordenado. ¿Sí? Del 1 al 10 y ahí van a salir todos los elementos que están disponibles. Si es que no está disponible, no debería mostrarlo. Por ejemplo, agregamos un pasajero 2, Juan, tiene descuento sí, ingresa el número asiento 5. Compra exitosa. Si mostramos los asientos de nuevo, ya no aparece el 5 disponible. Entonces, de esa forma nosotros podríamos tener ahora algo un poco más amigable en que me diga los asientos que yo tengo disponibles y que no tenga que estar adivinando si es que está o no está. Si es que quiero agregar otro pasajero, dice Pedro, tiene descuento, asiento 5, asiento ocupado, que el 5 ya está. Nuevamente, Pedro, 1, asiento 10. Compra exitosa. Y ver disponibilidad, y ahora no está el 10. Entonces, aquí está. Entonces ahí podemos ir revisando los asientos que están disponibles para que no sea tan al azar la compra de pasaje. Profesor, en vez de que se borre el número, uno puede dejar los corchetes y un espacio o un guión, así como siento que ¿Sí? Por ejemplo, se modifica. ahí podríamos dejar, si es que la lista de pasajeros es nula, significa que está desocupado. Si es que no, que está ocupado, lo marcamos igual, pero en vez de poner el número del asiento, ponemos, por ejemplo, una X. Ah, ya. Entonces, agregar pasajero. Bueno, primero, ahí están todos disponibles. Agregamos pasajero, Juan 1 y asiento 7. Compra exitosa, 4. Y ahí debería marcarlo como que ya no está disponible. Entonces podríamos tener que se vayan, en vez de que vayan desapareciendo, que los vaya mostrando, pero que los vaya mostrando sin disponibilidad. Ahí vamos a tener Sí. la disponibilidad de asientos. Profe, ¿Mm? los números del 1, 2, 3 hasta el 9 se puede poner con 0, 1, 0, 2, 0, 3. Sí, hay, como te decía, hay un comando que formatea el Ya. elemento y con ese uno lo puede colocar. Y si es que no, también tú lo podías hacer manualmente. Por ejemplo, el número de asiento, podéis colocar una variable, por ejemplo, no sé, relleno. Y string, por ejemplo, relleno igual a vacío.
Y después, si el número de asiento es menor que el 10, relleno es igual a 0. Y ahí quedan con un número. Entonces lo único que hace es que le pone el 0 antes al número que no, o sea, si es que es menor que 10, le agrega un 0 antes. Con eso tendríamos, vamos a ver, vender, agregar pasajero, horario, descuento a 115. Entonces con eso estaría desocupado. Le podemos agregar ahí otro espacio para que no se descuadre, pero con eso tendríamos la venta. Entonces cambiarle ahí una X nomás o agregarle directamente un espacio. Entonces con eso tenemos la venta y después nos piden el ver ganancia. Ver ganancia sería la opción 3. Opción igual a 3. Y acá imprimimos mi bus punto get ganancia. Entonces, ¿qué nos piden para la ganancia? Retorna la ganancia del bus, la cual se calcula del valor del pasaje multiplicado por la cantidad de pasajeros y se cobra un 10% menos los pasajeros que tienen descuento. Entonces, para obtener la ganancia, tenemos que hacer un método en el bus, public string get ganancia. Puede ser un string que retorne al tiro un mensaje o puede ser un entero que retorne la ganancia como número. Entonces, dejémoslo como un número primero. Get ganancia. ¿Cómo yo calculo la ganancia? Tengo que recorrer nuevamente todos los pasajeros. Entonces, desde 0 hasta la lista de pasajeros, hasta el largo de la lista de pasajeros, voy a sacar un pasajero. Si el pasajero es distinto de nulo, quiere decir que hay un pasajero, ¿cierto? Si es que es distinto de null, tengo que preguntarle si tiene descuento o no. Entonces, si pasajero ese is descuento en realidad es el método tiene descuento, entonces lo voy a cambiar por tiene descuento y me va a retornar verdadero o falso. Si el pasajero tiene descuento, el integer valor tenemos el valor total que se llama valor pasaje. Si el pasajero tiene descuento, el valor va a ser igual a dis.valor pasaje por 0,9.
porque tiene un 10% de descuento, ¿cierto? Y eso da un doble. Y el resultado lo quiero seguir teniendo en entero. Entonces voy a hacer el casteo para que siga quedando como entero. El valor del pasaje lo multiplica por 0,9 y queda en valor. Si es que no tiene descuento, ¿cuánto vale valor? Es igual a directamente el valor del pasaje, sin ningún descuento. Y luego tenemos que sumar, suma total igual a 0, suma total más igual valor. Entonces, saco un pasajero, si es que no es nulo, significa que el pasajero existe, por lo tanto tiene un pasaje. Si es que el pasajero tiene descuento, se le hace un descuento de un 10%. El valor del pasaje ahora es por 0,9. Lo transforma entero para que siga estando sin decimales. Si es que el pasajero no tiene descuento, o sea, si es que esto es falso, el valor del pasaje es el valor del pasaje original. Y una vez que tenga esta variable valor, la sumo a la suma total y al final retorno la suma total. Y ahí vamos a tener la ganancia del bus. Por lo tanto, imprimimos, por ejemplo, ganancia, dos puntos, más ahí esto es en pesos, le voy a poner signo pesos. Entonces probamos. Por defecto dijimos que el bus, el pasaje está a 10.000 pesos. Entonces si pongo ver ganancia al tiro, no hay nada de ganancia, porque no hay ningún pasaje vendido. Entonces voy a vender un pasaje. El nombre, si tiene descuento, no tiene descuento. Número de asiento, el 1. Compra exitosa. Ver ganancia, el 3. Entonces tengo ganancia 10.000. Porque el único pasaje que tengo vendido y era sin descuento. Voy a vender otro pasaje. ¿Tiene descuento? No. Número de asiento, el 2. Ver ganancia, 20.000. Que tenemos dos pasajes vendidos. Voy a vender ahora un tercero con descuento. ¿Tiene descuento? Sí. Ingresa el número de asiento, 3. Compra exitosa, ver ganancia, 29. Porque como tiene 10% de descuento, solamente le costó 9.000 pesos el pasaje. Entonces ahí vamos a tener la disponibilidad completa de asientos. Y de esa misma forma nosotros podemos hacer cualquier operación que queramos con el listado de buses. Por ejemplo, podría haber el listado de pasajeros. Si nosotros queremos ver el listado de pasajeros, tenemos que hacer un proceso similar al que teníamos recién para la disponibilidad. Por ejemplo, si yo quiero ver el listado de pasajeros que están ya en el bus, hacemos un método, le llamamos get listado pasajeros, lo voy a llamar lista. Lo mismo, saco el número de asientos, saco el relleno, el número de asientos menor, coloco el relleno. Si el listado de pasajeros es nulo, no tengo que hacer nada. Entonces acá tengo que ver que no sea nulo, porque me interesan los pasajeros. En la lista coloco el relleno más el número de asiento en el que va y le coloco, por ejemplo, más el pasajero, que no lo he sacado. Pasajero P igual a dis.lista pasajero. Si el P es distinto de nulo, coloco el número de asiento y coloco el P.get
nombre. Ahí tengo el nombre del pasajero. Y si es que es nulo, no hago nada. No necesito hacer salto de línea. Y igual. Y retornamos la lista. Entonces, como el mismo método, con la diferencia de que voy a entregar otra información. Le hago el listado, genero el número del asiento, saco el pasajero, si es que no es nulo, anoto el número del asiento al que va y el nombre. Y después en el main tenemos opción 3, opción 4. Vamos a hacer una opción 5. Mi bus.get listado pasajeros. Hay que cambiar el menú. Ahí hay que agregarle acá un salto de línea. Para que queden hacia abajo los pasajeros. Y hay que agregar al menú. Bueno, viste cómo está como opción oculta por el momento. 5. Ver listado pasajeros. Y acá arriba. Si le pongo ver, no hay ningún pasajero. Si agregamos un pasajero con descuento en el número asiento 4, compra exitosa, agregamos otro pasajero con descuento en el asiento 15, compra exitosa, y agregamos otro pasajero número sin descuento en el número asiento 16. Ver lista de pasajeros 5, y ahí nos muestra los pasajeros que están anotados. En el 4 Juan, Pedro en el 15, Clara en el 16. Entonces ahí uno puede empezar a agregarle las funcionalidades que necesite utilizando las mismas clases. A la clase le va agregando más características. En este caso, otro método que haga cualquier cosa. Y el main lo único que hace es ocupar esos métodos. Entonces nosotros le agregamos el método al... Acá tenemos, por ejemplo, esos 3 están ocupados. Si yo veo ahora la disponibilidad de asientos, con el 4, me sale el 4 desocupado, eso y ese que están ya ocupados. Entonces ahí tenemos, tal igual que Turbus ahora, pero no, nos falta imprimir el ticket, no. Y tenemos el mismo sistema de Turbus hecho en 40 minutos. Profe, en vez de agregar el nombre, se puede agregar el root y que identifique si el root es cliente y con eso recién hacer un descuento. Sí, se puede. O sea, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que, por ejemplo, aparte de agregarle al pasajero el atributo root, yo tendría que tener otro listado que sería como todos mis clientes. Claro. Entonces, lo busco ahí. ¿Quiénes son los clientes? Si es que lo encuentro, recién le pongo el descuento sí o no. En vez de que yo tenga que ingresar por pantalla si tiene descuento o no. Claro. Lo busco en un listado y si es que tiene, le pone sí, y si es que no, le pone no. Y de ahí para abajo es exactamente igual el problema. ¿Sí? Ya muchachos, les voy a publicar este código